sensación tuviste de Moscú cuando te llevaron a conocer la tumba de Katyn? Porque realmente Muy buenas noches para todos y para todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de IP Global. Recién escuchaba las noticias que decía nuestra querida Anita Sicilia y hablaba de que la comitiva del gobierno argentino ya viajó hacia Rusia por el tema de la vacuna Sputnik 5 del laboratorio Gamaleya, en fin, del método que Argentina parece haber encontrado para combatir el coronavirus. Cuando decimos una delegación argentina viajó a Rusia, instantáneamente nos asaltan las dudas, ¿no? El misterio de ese país. Rusia, ¿dónde queda? ¿Es Europa? ¿Es Asia? Tan grande, tanta historia, tantas cosas para contar. Un país de 17 millones de kilómetros cuadrados. Tengamos una idea, Argentina es un país de los considerados grandes. Está en el top 10 de países más extensos del mundo. Y sin embargo tiene menos de 3 millones de kilómetros cuadrados. Rusia tiene más de 17. De hecho, hay una provincia Rusia, una república, diríamos, que se llama Saja-Yakutia, que solamente esa provincia es más grande que toda Argentina. Así que en realidad cuando estamos hablando de Rusia, y de eso se va a tratar el programa, creo que queda más que claro por lo que estoy diciendo y también por las imágenes que vemos de fondo, ¿no? La hoz y el martillo, las mamushkas, Moscú, la Plaza Roja, el Kremlin, en fin, esa idea que tenemos de Rusia, un país tan increíble con tanto para contar, y esto es lo que quería decir antes, del que no sabemos nada. Porque si uno dice Rusia, al instante pensamos, bueno, a ver, Siberia, osos polares, mamushka, vodka, gente hosca, ¿no? Siempre nos imaginamos que los rusos no son calurosos, que hace muchísimo frío, entonces la gente es como medio, digamos, no tan agradable, no muy cálida, no se ríen, no se divierten, parece como que siempre están enojados, ¿no? Y en realidad, atrás de esa imagen que tenemos, atrás de ese estereotipo que vamos a investigar con la gente que viene a hablar con nosotros, por qué se construyó, por qué es que sabemos tan poco sobre Rusia, digo, atrás de todo ese estereotipo tenemos una Rusia gigantesca, extensa y muy variada y muy diversa, con gente de todas las religiones, con gente de más de 190 etnias, en fin, un país muy variado y muy interesante que es mucho más de lo que nos cuentan. Vamos a ver el primer informe ahora y después seguimos. Rusia es un país tan interesante que se pueden encontrar sorpresas a cada paso, como si fueran mamushkas que emergen. Por ejemplo, al caminar por Moscú, es posible sacarse fotos con dobles que interpretan a los personajes más relevantes de su historia, como Iván el Terrible, Pedro el Grande, Lenin o Stalin. Es que para la sociedad, estas personalidades tienen una importancia vital en su línea de tiempo. El príncipe Iván es a quien se le atribuye el comienzo del zarismo. Su figura hasta hoy es polémica. Por un lado, se dice que hizo las 1001 salvajadas, pero por el otro, emprendió la conquista Siberia y con reformas civiles y militares fue clave en la formación del Estado ruso hasta hoy. En el siguiente mojón histórico aparecen los Romanov, una prolífica dinastía que mantuvo el poder durante más de 300 años. ¿Acaso su más renombrado exponente haya sido Pedro el Grande, tanto por su injerencia como por sus más de 2 metros de altura? Ese mismo al que Vladimir Putin admira, tal vez por haber convertido a Rusia en una potencia europea. En 1917, la revolución liderada por Lenin puso fin al zarismo. Nicolás II se vio obligado a abdicar, acorralado por el descontento social de un país en ruinas, pobre y atrasado, que se estaba quedando a la saga del desarrollo europeo. Él y su familia fueron ejecutados por los bolcheviques. Tras una sangrienta guerra civil, el comunismo convirtió al país en una potencia mundial, aunque hubo muchos periodos de pobreza y hambre. Fue clave en la comprensión del siglo XX cuando la Unión Soviética emergió como la máxima referencia de oposición al capitalismo. La llegada de Joseph Stalin trajo consigo la gran industrialización y el protagonismo bélico en un mundo convulsionado. En ese sentido, un punto de inflexión fue la batalla de Stalingrado ante la Alemania nazi, que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Después de 1945, Rusia fue actor principal de la Guerra Fría con Estados Unidos. Cada cual buscaba imponer sus convicciones y su idea del mundo.
La ideología, la propaganda, las provocaciones y el armamentismo dominaron esos 46 años. La década del 80 marcó un cambio de paradigma en el que tanto la Casa Blanca como el Kremlin acordaron la necesidad de iniciar un nuevo modelo de relaciones internacionales. La URSS inició reformas internas que llevaron a una apertura mayor hacia Occidente y culminaron inesperadamente en la caída del comunismo. El presidente Mikhail Gorbachev fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, pero en Rusia muchísima gente aún no le perdona lo que hizo. Lituania se convirtió en la primera de las 15 repúblicas soviéticas que declararían su independencia y Boris Yeltsin en el primer presidente del país postcomunismo. En ese momento, Rusia estaba tan debilitada que hasta perdió una guerra con la pequeña república de Chechenia. Después de la crisis del rublo y Yeltsin, llegó Vladimir Putin, un personaje que en Occidente genera muchísima polémica, pero que indudablemente le dio de nuevo a Rusia el papel de potencia mundial. Yo acá quiero, y después de este informe que veíamos fragmentos de películas de Sergei Eisenstein, el padre tal vez del cine soviético, quiero realmente felicitar a la producción por el trabajo que hicieron increíble de contar la historia de Rusia, un país tan increíble y tan importante en la historia en menos de 3 minutos. Creo que es casi imposible y más o menos se logró una síntesis, ¿no? Zarismo, después comunismo, después república, ahora llegó Putin. El informe, si ustedes lo vieron bien, termina en la llegada de Putin, que fue antes del siglo XXI, es decir, antes del 2000. Bueno, desde entonces pasaron muchas cosas y por eso es que creo que tenemos ya en Zoom, en vivo desde Mar del Plata, a Noelia Pérez Ribabén. Ella es traductora, intérprete, historiadora, rusóloga, diría yo, una de las personas que leo cuando quiero saber algo sobre Rusia en redes sociales. Así que, Noelia, si me escuchás, te saludo. Hola, Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, todo bien, ¿y vos? Bueno, creo que viste el informe ahí, viste que el informe termina un poco en Putin. Si no querés contar un poco, sé que es muy complicado en el poco tiempo que tenemos, pero ¿cómo está Rusia hoy? O sea, ¿qué fue lo que pasó desde que terminó la URSS, o mejor, desde que empezó el 2000 hasta ahora? Pasaron, bueno, muchísimas cosas, 30 años, particularmente Putin hace 20 años que está, el año pasado cumplió sus 20 años en el poder y a raíz de la reforma constitucional que comenzó a principios de este año y se concretó hace apenas unos meses, puede ser que incluso tengamos Putin para rato, para 2024, que en teoría no podría candidatearse, pero bueno, a raíz de esta reforma constitucional sí, e incluso hasta 2030, es decir, que si la salud se lo permite, Putin podría ser presidente de la Federación Rusa hasta el 2036. Como vos decías recién, sí, Putin es una figura muy polémica y particularmente me gustaría decir que en cuanto a política internacional tenemos una grieta, para decir una palabra que nos es conocida a los argentinos. Están los medios que son muy anti-Putin y muy anti-Rusia, y luego están los medios que pertenecen al gobierno ruso y que también tienen su propia visión, una visión, si querés, un poco edulcorada de la realidad. A mí me parece que un buen analista tiene que tener pensamiento crítico y el gobierno, los gobiernos de Putin pueden analizarse y descubrir cosas muy positivas y también muy criticables. Noé, ahí se suele hablar a veces en Occidente, ¿no?, de Putin como una figura solamente resaltando sus tintes autoritarios, ¿no?, como si fuera un autócrata, y por otro lado, mismo en Rusia mucha gente lo valora porque en algún punto reconstruyó el país o lo volvió a poner en el lugar de Putin heroico, ¿no?, que lo vemos subido a los osos a veces, y el Putin autoritario. ¿Con cuál hay que quedarse? Sí, quiero aclarar que lo de los osos son memes, ¿eh? No son reales. Hay imágenes de Putin cazando o pescando, pero lo de los osos es... Pero es importante porque es parte de la construcción también, ¿no? Es exactamente, es parte de la construcción. Putin es muy atractivo porque por un lado es muy polémico, es una figura política muy importante,
Y por el otro lado, es tanto lo que se desconoce de Rusia, o mejor dicho, todas las informaciones, todas las fake news y las barbaridades que se dicen de Rusia, que un poco la figura de Putin se presta para eso, para el chiste. Lo cierto es que Putin tiene, como decía recién, muchas cuestiones criticables, entre ellas, bueno, la mano dura, la corrupción, la persecución política, y dentro de las cosas positivas para resaltar hay que reconocerle a Putin que hace 20 años que está gobernando un país que lo agarró en la decadencia total. La década de los 90 en Rusia fueron terribles, absolutamente terribles, luego de la caída de la Unión Soviética, y con Yeltsin implementando un capitalismo salvaje que en la práctica vino a legalizar todas las mafias que se manejaban en el mercado negro de la Unión Soviética, las guerras chechenas. Bueno, a todo eso Putin logra de alguna forma solucionarlo, probablemente con mano dura, probablemente no, con mano dura, pero así llegamos a una Rusia actual que volvió a ser un integrante fundamental en el plano político. Vos hablás, Noé, de una Rusia que, bueno, otra vez es protagonista, otra vez es potencia, y quien más o menos está interesado un poquito en la geopolítica, de repente va a ver que ahora Rusia es importante en el Cáucaso, que también actúa en Siria, un territorio Medio Oriente que históricamente, o al menos en los últimos años, no había estado, porque como bien dijiste vos, en la década del 90 se estaba casi desintegrando por dentro. ¿Cómo ves el papel internacional que toma Rusia a partir de Putin ahora? Bueno, justamente eso, a raíz de Putin, una Rusia que se había desmembrado y que está en una profunda crisis económica y política. Hago mucho énfasis en esto porque hasta el día de hoy en Rusia a los nacidos en la década del 90 se les llama la generación perdida. Wow. Porque, bueno, son chicos que han nacido en un contexto de crisis económica total, política, institucional y también de valores. Es decir, que fue realmente un proceso muy, muy difícil. Putin logró salir de alguna forma de esa situación y logró volver a poner a Rusia en el plano internacional. Hoy por hoy, para hacer algún plan estratégico internacional, hay que tener en consideración lo que dice Putin, digamos, para hacerle caso si querés o no, pero de todas formas la opinión de Putin es relevante. Y me gustaría agregar esto que decías, me lo habías preguntado y no te lo respondí, perdón, y retomando este concepto de la grieta, que sería un concepto equivocado, pero bueno, permíteme utilizarlo. Tal grieta no existe puertas adentro de Rusia. Y esto tiene que ver con una serie de factores. Por un lado, porque Putin tiene muchísimo apoyo popular, tal vez en contraste con este recuerdo de los terribles 90, pero también porque la sociedad rusa no tiene una concepción de la política como la tenemos nosotros en Argentina. En Argentina vas a comprar el pan y te pones a hablar de lo que dijo fulano, mengano, que el diputado, senador, gobernador, etc. En Rusia eso no pasa, la gente cotidiana no habla sobre política, son cosas que en general no se discuten. Si se discuten, se discute con una persona allegada, de confianza. Si querés, esto es una consecuencia de, bueno, años de represión y de censura, y también hay un pensamiento de fondo de que la persona que gobierna tiene que tener poder y tiene que saber manejar el poder. En Rusia se aprecia muchísimo una figura fuerte, es decir, una figura que los rusos consideren un poco débil, un poco blandengue. Es una persona que no va a tener éxito. Eso te iba a preguntar, ¿no? Un poco, a ver, nosotros, bueno, somos argentinos, estamos acostumbrados a cómo funciona nuestro país. En Rusia es un país tan grande que creo que históricamente fue gobernado ya sea por los zares, después, bueno, por el gobierno comunista, pero por gente, digamos, que tenía que tener mucha autoridad, una suerte de mano dura. ¿Se puede decir que existe una tal suerte de
alma rusa o de algo de que los rusos están acostumbrados y quieren y les gusta eso? Bueno, yo separaría los términos. El alma rusa es un concepto que viene desde hace muchísimos años, te diría siglos, sobre todo se da en la literatura y en este debate entre occidentalistas y eslavófilos, que tienen que ver con esa búsqueda de identidad de qué es Rusia, si Rusia es un país más de Occidente, que ha quedado rezagado por sus procesos históricos, o si es un país aparte que hay que entenderlo con su propia especificidad. Dicho esto, sí, tal vez hay un factor, si vos querés, del alma rusa, que es pensar en esta, yo no diría cuestión de la mano dura, yo diría que tal vez hay una continuidad, los rusos por ahí prefieren más los procesos que las rupturas. Okay. Es preferible cierta estabilidad, incluso si esta estabilidad requiere algunos sacrificios, algunas libertades o algunos derechos, es preferible esa estabilidad a el caos total y la incertidumbre de qué es lo que vendrá. No, te hago la última porque, bueno, tenemos poquito tiempo. ¿Cómo ves a Rusia, cortito, en 20 años? ¿Qué crees que va a pasar? Así, adivinología. Ay, qué compromiso, qué difícil. Mira, la verdad no sé, no me quiero arriesgar a ningún pronóstico, pero te puedo decir esto, te puedo decir que, como decía recién, con la reforma constitucional, Putin se puede presentar, si él quiere, podría ser presidente hasta el 2036, hay que ver si le da el cuerpo. Putin en ese año tendría, si no me dan mal las cuentas, 83, 84 años. Mucho. Bueno, es mucho. Pero por otro lado, déjame decirte que si no es Putin, no sé quién es. Ok, me parece una frase perfecta, una sentencia dura para cerrar. Podemos seguir profundizando en eso, y lo digo bien. Te súper agradezco, Noé, por estar con nosotros, por la buena predisposición y por lo que sabes. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, muchas gracias a vos. Pido si me sigue un poquito la cámara, a ver, porque no solo IP se trata de lo que estamos viendo en pantalla, lo que vemos todos los días de lunes a viernes, las 24 horas, sino que también es una página. IP es un canal de televisión, pero también es un multimedios en algún punto, porque tenemos página web, Twitter, Facebook, Instagram, en fin, YouTube, un montón de redes sociales y aparte con mucha información, muchas cosas buenas. A ver, el programa de Diego Iglesias todos los días a las 10 de la noche, el vivo de IP, Aborto Legal 2020, todo lo que tenés que saber, qué cambió desde el primer debate mundial hasta ahora, con perspectiva histórica, con análisis, con muchas noticias, con muchos videos. A ver, Carlín Calvo, una muerte que lamentamos todos, el IBE en el Senado, se puede ser católica y estar a favor del aborto, en fin, montón de cosas, montón de diferentes atractivos para ver. A ver, yo voy a cliquear en uno, el otro día cliqué en el vivo mío, ahora lo voy a dejar de lado. Voy a cliquear a ver homenaje a Charly García, a ver si se escucha, porque digo, es sábado a la noche y podemos escuchar un poquito de Charly García mientras nos vamos al corte. A ver si agrando la pantalla, ¿qué pasa? A ver. Bueno, ahí dejamos a Charly porque no estaba funcionando. Evidentemente mi uso de la tecnología no es el mejor. King Cube, en fin, tenemos un montón de cosas. Yo acá me olvido hacer el programa directamente, me quedo viendo lo que tenemos en IP Digital, un montón de gente que trabaja para esto, que trabaja para que vos, que nos estás mirando ahora y todos los días, accedas a la mejor información, ya sea en la televisión o ya sea en la web, ya sea en YouTube también, que podés ver el canal. En fin, dicho todo esto, mejor que Charly García, vamos a ir al corte con una versión muy interesante de una canción mexicana, latinoamericana, que debo contar una cosita personal. La filmé yo conozco Rusia, estaba en la República de Daguestán, que ahora les voy a contar después, en el próximo bloque, lo que es, y me encontré con dos rusos que sabían una canción que a nosotros nos gusta mucho. Когда с неба ночь, это нашей последней была. Целуй меня крепче. Боюсь потерять тебя навсегда. Целуй меня крепче.
Arranca el segundo bloque de IP Global, ya tuvimos a Noelia, y para arrancar este bloque yo voy a saludar en ruso, decir algo así como hola, pero de una manera más formal, Здравствуйте. No sé cómo estará mi pronunciación, pido que me abran la cámara y le voy a preguntar a Martín Bania. Él es historiador y es docente, jefe de cátedra de Historia de Rusia en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, alguien que sabe muchísimo. Los tres invitados que vamos a tener hoy, Noelia, vos y Silvana Yarmoluk, que viene después, saben hablar ruso, es decir, estamos con gente que realmente sabe y que entiende al país también desde su idioma. Te saludo primero y te pregunto si estuvo bien la pronunciación. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por la invitación. Sí, estuvo muy bien. Claro. Bueno, muchas gracias. Te invito a que veamos un informe sobre la expansión de Rusia a lo largo del tiempo. Después volvemos y charlamos. ¿Cómo no? Desde Polonia a Corea del Norte y atravesando 11 usos horarios diferentes, al ver un mapa de Rusia estamos viendo, en realidad, el mapa de una parte del mundo. ¿Pero esto siempre fue así? ¿Cómo hizo la nación para tener tanto territorio? La expansión rusa, de la que se habla muy poco en América del Sur, duró varios siglos. En 1480, las huestes de Iván III expulsaron a los mongoles, en lo que puede tomarse como punto de partida de la expansión más allá de los montes Urales. 50 años después, hacia el norte, la frontera la marcaba el río Péchora, y en 1552, Iván el Terrible logró la trascendental conquista de Kazán, a donde vivían los tártaros. Este fue el momento de la historia en el que Siberia empezó a reportar grandes intereses, sobre todo a los ricos, quienes veían la posibilidad de valerse de sus enormes recursos. Aún así, en la actualidad, esta helada e inhóspita área tiene una densidad de población de 2 personas por cada kilómetro cuadrado. Las temperaturas pueden llegar a menos 70 grados e incluso en un país con 146 millones de habitantes es un suelo que parece vedado solo a aquellos que tienen la piel curtida de hielo y desierto. Antes de la mitad del siglo XVII, la imparable conquista ya había avanzado desde Moscú hasta llegar al Pacífico, sin que nadie pudiera detenerla. Eso sí, el ejército chino en un momento les puso un freno, lo que salvó a la actual China de caer también bajo el control del zar. La obsesión por el territorio alcanzó también a Catalina la Grande, quien tras la guerra con el Imperio Otomano llegó hasta el Mar Negro. Ya en el siglo XIX, Rusia conquistó Finlandia después de una guerra contra Suecia. Avanzó también por el Cáucaso, por Manchuria y Asia Central. Si en 1867 no hubiera vendido Alaska a los Estados Unidos, hoy formaría parte de nuestro continente. Rusia es el país más grande del mundo, con una superficie superior a 17 millones de kilómetros cuadrados, en donde caben 56 Italias o 47 Alemanias. Y al corroborar que el 77% de su territorio corresponde al lado asiático, la historia de expansión que estamos revisando adquiere su real importancia. Hay una extraña frase atribuida al historiador Alexander Polovtsov, a propósito de que Rusia era un país tan grande como difícil de gobernar. Nadie sabe bien qué sucede en las fronteras de nuestro imperio, y eso tiene algo de erótico. Tal vez el adjetivo podría haber sido misterioso, o cualquiera que a usted se le ocurra, pero quién sabe qué tipo de fantasías le generaba al bueno de Alexander semejante opulencia. Hacer una apuesta, diría que el 99,9% de los televidentes no sabía absolutamente nada sobre la expansión rusa o sobre la historia rusa. Arranco preguntándote, vos que sabes tanto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no sabemos nada sobre Rusia, un país tan importante? Bueno, hay una frase de Churchill, ¿no? El primer ministro británico, que decía que Rusia era un acertijo dentro de un enigma envuelto en un misterio o algo así, ¿no? Y creo que eso condensa un poco lo que pasaba respecto de Rusia desde Europa, ¿no? Y esto desde dos lugares. Por un lado, desde el lugar desde el prejuicio, ¿no? Y cierto etnocentrismo que había en Europa, que tendía a ver a Rusia como una especie de espejo negativo de lo que sucedía en Europa y ver todas las cualidades negativas, ¿no? Los rusos definidos como borrachos, como promiscuos, como que no tienen modales o no entienden nada de arte. Si uno ve, por ejemplo, los escritos de los viajeros del siglo XIX, como Josep de Metz, o diplomáticos, incluso como Josep de Metz, o el Marqués de Custí, lo que se va a ver es ese tipo de descripción,
una descripción que incluso pervivió en el siglo XX, ¿no? Para gente de mi generación que creció viendo películas El ruso hosco y borracho. como Rocky 4, por ejemplo, que todo bien con Rocky, pero en Rocky 4 ahí aparece claramente esta distinción como que el norteamericano es bueno y el ruso es malo, o encarna todo lo negativo, ¿no? Y por otro lado tenemos una cuestión, yo diría, esencialista, es decir, esta cuestión que un poco nombraba Noelia, ¿no? De mostrar a Rusia desde un lugar esencialista, o lo que se llamó el alma rusa, ¿no? Es decir, que los rusos tienen una serie de características que les vienen dadas innatas, que son inmemoriales y que son inmóviles, y que eso les da cierta tendencia a el autoritarismo, ¿no? O que sería, por ejemplo, que los rusos serían locos, suicidas, ¿no? Y melancólicos, que está extraído en realidad de cierta literatura, como por ejemplo, cierta literatura más mal leída, ¿no? De Dostoyevsky y de Gogol, por ejemplo. O incluso se da en el caso de la música, ¿no? Donde, por ejemplo, cuando se habla de los músicos rusos, se habla en términos de grupo, Okay. ¿no? El grupo de los nacionalistas, por ejemplo, en contraposición a Europa, donde se habla de figuras individuales, como por Mozart, ejemplo... Beethoven. Exacto. Y se habla en términos nacionales, ¿no? Rusia como una escuela nacional. Y en cambio, en el caso de los músicos europeos, se habla de una música más universal. Como si el alma rusa no dejara que hubiese diferencias, digamos, en forma simple, ¿no? Exactamente, y un poco alejando a Rusia de Europa, ¿no? Porque atrás del alma rusa hay una idea de que Rusia es o tiene una raíz asiática, ¿no? Y esto viene asociado, digamos, Asia viene asociado al atraso y la barbarie. De hecho, había una famosa historiadora que no tenía ningún problema en hacer referencia a los ojos achinados de Lenin, léase Asia, para explicar cierta barbarie bolchevique, ¿no? Ahora, lo que se ve es que Rusia tiene una cultura y es un país tan complejo y tan variable como cualquier otro país europeo, y de hecho las conexiones entre Rusia y entre Europa son históricamente complejas. Por ejemplo, el Kremlin, ¿no? Ese famoso edificio que quizás es en la Plaza Roja. Exacto, una de las casas de gobierno más antiguas que existe hoy en el mundo. No, si uno mira, por ejemplo, sus paredes, tienen una fuerte influencia europea. De hecho, fue construida por arquitectos italianos, ¿no? Como Pietro Solari, por ejemplo. Y hace recordar, por ejemplo, al castillo de los Sforza en Milán. Incluso el Museo de Historia, que es un edificio que está al lado del Kremlin, hace referencia al Duomo. De modo que cuando nos acercamos a Rusia hay que dejar de lado los prejuicios, y en general para cualquier país, ¿no? Pero particularmente para Rusia hay que dejar de lado los prejuicios y los estereotipos, porque no nos permiten ver precisamente esa riqueza, esa complejidad que tiene un país como por ejemplo Rusia. Recién nos hablabas de Lenin, de la revolución bolchevique. De hecho, en el fondo acá, hermosísimo, tenemos imágenes, si no me equivoco, y puedo estar diciendo mal, del constructivismo ruso. A ver, vos tenés un libro que se llama Todo lo que tenés que saber sobre la Revolución Rusa, con Pablo Stefanoni. Así es. La pregunta complicadísima es, ¿qué tenemos que saber sobre la Revolución Rusa? Bueno, hay muchas cosas creo que se pueden saber sobre la Revolución Rusa, pero si tuviéramos que sintetizarlo, podemos decir que la Revolución Rusa fue la primera revolución anticapitalista triunfante en la historia de la humanidad. Quizás eso la hace diferente. Para quien no sabe tanto, 1917. Exacto, es un largo proceso que arranca en febrero de 1917 con la caída del zarismo, y que tiene distintos momentos de intensidad, como por ejemplo octubre, que es donde los bolcheviques, uno de los partidos socialistas de ese entonces, toma el poder, hasta finalmente 1922, cuando se construye la Unión Soviética, ¿no? Y la Revolución Rusa es significativa porque vino a proponer un nuevo mundo más justo, más igualitario, ¿no? Más autónomo, y que trajo una transformación radical en prácticamente todos los ámbitos de la vida, ¿no? Desde, por ejemplo, la construcción de un poder popular a través de la figura del Soviet, ¿no? Hasta, por ejemplo, la cuestión de género, ¿no? O el lugar de las mujeres dentro de la sociedad. La URSS fue el primer país del mundo, ya que estamos en tema esta semana, que legalizó el aborto en 1920. Exactamente, en 1920, pero ya antes, en 1918, se sanciona un código sobre el matrimonio, la familia y la tutela, en donde empieza a emanciparse la mujer, y de hecho se creía que ese código iba a desaparecer, como iban a desaparecer las leyes e incluso el Estado, ¿no? Porque se trataba de construir una sociedad comunista, pero incluso también se ve, como estamos viendo acá en este maravilloso fondo, cambios en la cultura y en las artes, ¿no? Por ejemplo, el surgimiento de una institución como la Prolet Cool, que era una organización que
estaba vinculada a la creación de una cultura estrictamente proletaria, ¿no? Que iba a imaginar la cultura del futuro. En algún punto, digamos, cambiar el mundo también significaba cambiar las artes, digamos, crear otro tipo de arte, otro tipo de gente. Totalmente, de hecho conectan con una serie de vanguardias que ya incluso venían desde antes, como por ejemplo el futurismo, donde participaba Mayakovsky, que también lo vi por allí, que era un poeta que, entre otras cosas, publicó con otros futuristas un panfleto que se llamaba Una bofetada al gusto del público, ¿no? Que lo que proponía era tirar por la borda del vapor del tiempo presente todo el arte heredado, es decir, construir un arte nuevo, o por ejemplo el suprematismo creado por Kazimir Malevich con su famoso cuadrado negro, que dio fin al arte figurativo y proponía el comienzo de un arte conceptual, o incluso, como estamos viendo aquí muy bien, el constructivismo, ¿no? Que buscaba articular o integrar el arte a la vida. De hecho, algunos constructivistas, como por ejemplo Alexander Rodchenko, planteaban que el arte que no estuviese vinculado a la vida sería destinado al Museo de las Reliquias Arqueológicas, ¿no? Wow. Claramente había un fuerte componente utópico en esa revolución que en principio triunfó. En principio triunfó, me decís, pero también terminó, ¿no? Digo, en algún punto empezó en 1917, construyó una utopía, un nuevo mundo, un hombre y mujer diferente al que existía, o al menos lo intentó, y después terminó, cayó el muro de Berlín, etc. ¿Cuál es la relación de Putin y de la Rusia de hoy con eso que pasó en 1917 y con todo el siglo XX? Bueno, es una relación ambigua y compleja, ¿no? Porque por un lado, claramente la Rusia, el gobierno de Putin hoy no tiene nada que ver con lo que es un proyecto comunista, pero al mismo tiempo el comunismo forma parte de la historia rusa. Entonces ahí creo que Putin hace una división entre lo que fue la revolución, la cual está vista de manera negativa. De hecho, cuando fue el centenario, hace 3 años, en 2017, casi no hubo festejos oficiales. ¿Por qué? Porque la revolución es vista como el momento de quiebre de la continuidad del Estado ruso. Es el momento del cambio, incluso del conflicto entre hermanos rusos, ¿no? La guerra civil es vista en esos términos. Okay. Los rusos blancos, que querían una Rusia imperial, y los rusos rojos, que querían una Rusia soviética. Pero se supone, dentro de esta lectura, que ambos peleaban por la grandeza de Rusia. Entonces es visto como una lucha entre hermanos. Eso hay que diferenciarlo de la recuperación que se hace de ciertos legados que tiene la Unión Soviética, como por ejemplo la industrialización de Rusia, por ejemplo el haber enviado por primera vez a un hombre y una mujer al espacio, o la derrota del nazismo, lo que hoy por hoy es la efeméride más importante que tiene Rusia, el 9 de mayo. Incluso el mismo Vladimir Putin, leía en un artículo tuyo, de hecho, dice que él no tiró su antiguo carnet del Partido Comunista, ¿no? Él dice, bueno, es verdad, no estamos haciendo nada que sea parecido al comunismo, sin embargo tampoco podemos renegar de eso. El comunismo existió y fue una parte importante, y además puso a Rusia en un lugar muy importante en el mundo. Exacto, ahí hay una cuestión compleja, ¿no? Porque los que desmantelaron la Unión Soviética son los mismos que hoy Claro. la recuperan, ¿no? Entonces, por un lado está esta cuestión, y por otro lado está esta cuestión de cómo seguir manteniendo la continuidad del Estado ruso, pero sin los tintes o sin los rasgos que lo acerquen al comunismo, ¿no? En eso está el gobierno de Putin, sobre todo desde el 2012, donde su gobierno tuvo un giro más conservador, ¿no? Más nacionalista, y eso se ve en la construcción de monumentos, en los libros de historia, o incluso en la producción, en la financiación de series de televisión. Había una que se podía ver hasta hace poco en Netflix, y creo que todavía se puede ver, que se tradujo como Peregrinación por los caminos del olor. ¿La recomendás? O algo así. En ruso, Hasine Pamuka, aunque sería algo así como el camino al Calvario. La recomiendo para ver cómo se interpreta hoy la revolución rusa en estos términos que ¿Cómo es que se llama? Ya me la nota también. La peregrinación. por los caminos del dolor, que en realidad es una adaptación de una novela de Alexei Tolstoy. Ok. Te hago una pregunta complicada. A ver, hay una figura importantísima en la historia de la Revolución Rusa, pero también en la historia del mundo, que es Stalin. El relato existente sobre Stalin nos habla de los gulags, de los campos de concentración, de las deportaciones masivas, del montón de gente que murió, y eso sin duda que existió. Ahora, yo fui a Rusia, tuve la suerte de poder viajar por ahí, y me encontré con que muchísima gente reivindica su legado. ¿Por qué es que existe esta diferencia de relatos entre lo que nosotros vemos y lo que nos cuentan, que sin duda pasó, y cómo se lo reivindica tal vez en Rusia? Bueno, yo no sé si hablaría de reivindicación, lo que sí diría es que en todo caso se terminaron
o hay un límite a las críticas que se le pueden hacer Ok. a Stalin. En tanto, Stalin forma parte de ciertos logros que son reivindicados hoy en la Unión Industrialización. Soviética, y sobre todo la derrota del nazismo. Ok. Pero también con un fuerte control por parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, en Rusia no hay ninguna chance de que se hagan juicios, que eso lo vienen pidiendo algunas organizaciones de derechos humanos, ¿no? Respecto de los crímenes que se pudieron haber cometido durante la Unión Soviética, no hay cero chance, en parte porque muchos de los que están gobernando hoy tal vez podrían ser llevados a juicio, ¿no? De modo que está controlado sobre todo por parte del Estado. El hecho de que sepamos tan poco de Rusia, ¿no? Yo te escucho y se me abren los ojos y me sorprendo también de lo poco que sé, siendo que sé un poquito más que la media porque estuve allá. El hecho de que sepamos tan poco, ¿responde a algún interés? ¿Hay que buscar algún tipo de conspiración, digamos? ¿Por qué es que siendo un país tan importante sabemos poco y cuando sabemos solamente sabemos lo malo? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que decía al principio, ¿no? Con esta idea de que Rusia siempre fue visto como un otro cultural. Ok. Cercano, Europa en algún punto le tenía como miedo, ¿no? miedo, o en todo caso lo veía como un país que no pertenecía a su propia tradición. Ok. ¿no? Y que en todo caso Asiáticos. estaba más cerca de Asia, pero que le servía a su vez a Europa para reforzar su propia identidad de manera positiva. Siempre hay que tener un otro, ¿no? Exacto. Para reforzar la propia identidad. Y en ese sentido Rusia quedó como el espejo negativo, pero digamos es una construcción discursiva, no se ve en la práctica la cantidad de intercambios Gigantesca. que hubo históricamente, que sigue habiendo entre Rusia y entre Europa en todos los ámbitos de la vida. ¿Cuáles son los desafíos de Rusia hoy, crees? Bueno, en principio tiene una urgencia que es sacar la vacuna lo antes posible, ¿no? Digo, Nosotros también la tenemos. pero digo, esto lo relaciona un poco con lo que decía anteriormente respecto de este reposicionamiento que busca el gobierno de Putin a nivel geopolítico de Rusia. No es casualidad que la vacuna se llame Sputnik 5, ¿no? Porque eso lo asocia a uno de los logros de la época soviética, que fue el envío del primer satélite al espacio. Entonces, y esto está vinculado entonces también con ese reposicionamiento geopolítico de Rusia a nivel internacional, y también con la resolución de una crisis social y económica, que digo, los cambios que se generaron en el gabinete en enero de este año y también este intento de reforma de constitución tienen que ver con esta idea de que hay cierto agotamiento, ¿no? del modelo que había propuesto Putin, pero que no lo puede presentar como una reforma porque eso sería desdecirse, ¿no? Okay. Sino que se presentan como un avance o ciertas transformaciones que son necesarias, ¿no? Pero tratando de evitar el error o los errores que se cometieron durante la perestroika, en donde ese intento de reforma se les terminó yendo de las manos y terminó colapsando la Unión Soviética. Antes de hablar, bueno, hablamos un poquito al aire, yo te dije tal vez algunas puntitas de lo que te iba a preguntar, ahora te saco completamente de contexto y de libreto. En Rusia la religión también es muy importante, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que fueron 70 años en donde la religión quedó de lado, porque la Unión Soviética era un estado ateo, pero ya con la Segunda Guerra Mundial la Iglesia Ortodoxa cumplió un papel muy importante, sobre todo en términos de movilización de la sociedad para la guerra, y después de la disolución de la Unión Soviética sí tuvo cada vez un papel más importante y se le dio un lugar cada vez más importante. Por ejemplo, una de las catedrales más importantes de Moscú, que es la Catedral de Cristo Salvador, que está a pocas cuadras del Kremlin, que fue destruida durante la Unión Soviética, fue vuelta a construir, ¿no? Con un claro mensaje a esa recuperación de la Iglesia Ortodoxa, que hoy por hoy tiene un lugar importante dentro de la sociedad. Siempre que me preguntan por este programa, yo digo que en realidad yo no hago absolutamente nada, simplemente escuchar a gente que sabe. Así que Martín, te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos hayas enseñado un poco a mí y a todos y todas los televidentes, y te invito para que nos despidamos a escuchar a una soprano. Vos me dirás si me equivoco el apellido, es Aida Garifulina. Aida Garifulina. Exacto. Sí, que estuvo el año pasado cantando en el Bueno, Colón. y vamos a escucharla a ella en el Colón para ir al corte. Bueno, muchas gracias. No, por favor.
muchas ocasiones, en vez de decir Rusia, nuestros invitados e invitada dijeron Federación Rusa. ¿Por qué Federación? Porque Rusia justamente es un país cuya capital es Moscú, pero en donde viven no solo rusos, sino un montón de otras personas que tienen otras nacionalidades, que son otras etnias. Es muy irrisorio pensar que en un país tan gigantesco que va desde Polonia hasta Corea del Norte solamente haya una nacionalidad. Así, por ejemplo, no sé, los chechenos viven en la República de Chechenia, que está adentro de Rusia. Su nacionalidad es chechena, pero su pasaporte, su ciudadanía es rusa. Así también están los udmurtios, los osetios, los alanos, los bashkires, los yakutios, en fin. Si ustedes agarran un mapa de Rusia van a ver que hay más de 20 diferentes repúblicas de personas que no son rusas, pero que viven en Rusia y que responden al gobierno central de Rusia, y todo adentro del mismo país. En Sudamérica a veces no podemos entender eso, ¿no? Es como que, bueno, todos somos argentinos, todos somos chilenos, peruanas, colombianas. Bueno, en Rusia no, en Rusia hay muchas repúblicas adentro de un mismo país, muchísima gente muy diferente. Si ustedes comparan a alguien, por ejemplo, de una república cercana al lado europeo, cercana a Polonia, y lo ven después con alguien que vive cerca a Mongolia, van a ver que tranquilamente podrían ser personas de dos países completamente diferentes. Incluso están en distintos continentes. Vamos a ver un clip muy chiquito en donde vamos a ver justamente todas las personas o todas las repúblicas que integran este gran país llamado Rusia. Vemos muchas banderas, yo obviamente no sé todas, pero vemos los rasgos de la gente. Todas esas banderas pertenecen a países, digamos, a repúblicas en realidad, que están adentro de Rusia. ¿Dónde están situados? Si ustedes ven las fotos de las personas van a ver que son completamente diferentes una de la otra. Las banderas, miren, una república chiquita cerca de Europa, otra cerca de Asia, los chechenos, los de Dagestán, los de Osetia, en fin, se me van un poco. Yo tuve la suerte de andar recorriendo y así conocí esa diversidad étnica. Esa bandera amarilla que vimos recién son los calmucos. Es la única república budista de Europa. Escucharon bien, una república budista adentro de Europa y que en realidad pertenece a Rusia. Todo esto lo contamos como disparador. Es imposible meter en un programa todas las repúblicas, todas las etnias, todas las nacionalidades, pero tal vez para que cuando termine esto, si tienen un celular cerca, una computadora o alguien que haya viajado, le pregunten, ¿sabían de esto? ¿Cuántas personas diferentes viven en Rusia? ¿Cómo es la construcción del país? ¿Cómo es que se forma un país tan grande y tan complejo con tantas personas diferentes viviendo en su territorio? Ya estamos llegando a la última parte del programa y creo, digo bien, que tenemos otro Zoom de muy alta calidad, otra persona que no solo sabe hablar ruso, sino que nació en Rusia, Silvana Yarmoluk, a ver si me estás escuchando. Ella es cineasta, historiadora, hizo 2 películas, hizo más en realidad, pero 2 que se llaman Volodia y Los Pescadores, que tienen críticas espectaculares, que recorrieron el mundo y que justamente cuentan un poco lo que fue la inmigración rusa a Argentina, porque también en Argentina tenemos un montón de herencia y de genética rusa. Silvana, ahí te estoy viendo, te saludo y te agradezco. No, la agradecida en realidad soy yo, Fernando, porque hay muy pocos programas en la televisión argentina que puedan, digamos, hablar sobre Rusia. Yo me acuerdo, más que nada, eso se produjo con el Mundial, que fue una apertura bastante grande, una puerta que abrió un poco a Rusia al mundo y la deslumbró, ¿no es cierto? No sé en qué época viajaste vos, pero bueno, ese fue un momento impresionante para el mundo occidental, ¿no? Haber entrado a Rusia a través de un mundial de fútbol. Yo no y conocer un poco todo lo que vos contaste, de que son cientos de etnias diferentes y que es una cultura y que, bueno, más que nada, porque estuve escuchando la parte de historia, es una civilización. Hay pocas culturas mundiales que pueden llamarse civilización. La cultura rusa, eslava en general, es una civilización. Cuando yo estuve en Rusia, de hecho, no estuve para el Mundial, estuve el año pasado y tuve la suerte de recorrer las repúblicas. No conozco Moscú, no conozco San Petersburgo, pero vi un poco la otra Rusia, ¿no? El Cáucaso, el Mar Negro, Astraján, Volgograd. Lo que te quiero preguntar particularmente, y vos como nacida en Rusia y que además conocés la Unión Soviética, tengo entendido que fuiste allá en la década del 80,
¿Cómo era, digamos? ¿Qué viste? Bueno, yo nací en Rusia, yo nací en la Unión Soviética, así que yo soy soviética. Wow. Que es ese es otro tema grande, eso como un vacuum negro en el que uno cae y dice, bueno, ¿qué serán los soviéticos? ¿No es cierto? Hoy día ya no existe más, porque Rusia formaba parte de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Yo nací ahí, mi padre, por parte de padre, ellos fueron inmigrantes en los años 30, primero a Paraguay y después a Argentina. Mi papá volvió a Rusia, a la Unión Soviética a estudiar, se casó con mi mamá, que es de Siberia, de la ciudad de Tomsk, que tiene 4 usos horarios con Moscú, el centro de Siberia, el corazón de Siberia, y yo nací en el año 65 y tenía 6 meses cuando me trajeron para la Argentina. Así que nací ahí eventualmente, pero mi cultura obviamente y mi vida transcurrió básicamente en la Argentina. Y en los años 80 gané una beca y me fui a estudiar a la universidad. Soy marplatense yo, y me fui a estudiar a la universidad, hice dos carreras, la de filosofía en la Universidad Lomonosov, y después encontré mi camino, entré a la escuela más antigua de cine del mundo, que es la que fundó Einstein, que es el GIC, que cumplió 102 años este año. Me encanta porque en la historia que me contás, por un lado, en un momento me trasladé a Siberia, a Tomsk y después a Paraguay, ¿no? Lugares tan diferentes y que sin embargo pueden estar unidos en una historia familiar. Creo que todos y todas tenemos un poco eso en nuestra herencia. Si te pregunto por Rusia en Argentina, ¿qué es lo que nos podés contar? ¿Hubo oleadas de inmigración? ¿Cómo fue que se juntaron? En fin, ¿cómo es? Bueno, yo ahora soy representante, soy como una especie de diputada que representa a la inmigración rusa en el mundo ante un consejo coordinador que se llama, que digamos representa a los inmigrantes rusos del mundo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Yo represento al continente americano. La Argentina, al igual que Brasil y que Uruguay, son 3 países que tienen la mayor oleada de inmigración rusa de la historia, porque tienen 5 oleadas de inmigración. La primera, que es anterior al año 17, que fue estrictamente laboral. Nosotros acabamos de cumplir 135 años de relaciones diplomáticas entre Argentina y Rusia. Así que tenemos una historia bastante amplia comparada con otros países, ¿no es cierto?, de nuestra región. Y tenemos las inmigraciones del año 17, que básicamente fue la inmigración de la aristocracia blanca, con que estuvieron recién hablando. O sea, que no querían ser parte de la República Comunista. Claro, y bueno, este año se cumplen 100 años de lo que se llama el éxodo, que partió de Crimea. Justamente se está por poner un monumento en esa región. El éxodo de la oleada blanca, digamos, se fue de los puertos de Crimea, y de ahí arrancó para todo el mundo, digamos, para lo que fue América, Estados Unidos. O sea, de Crimea a Argentina, podemos decir tranquilamente. Sí, básicamente, no tan así. Había otros puntos intermedios, Turquía básicamente, o Francia, y de Francia ya venían para acá. Y hubo una gran inmigración digamos, aristocrática por un lado, militar por otro, una gran inmigración a Paraguay, básicamente una cantidad importante de generales blancos que participaron en la guerra, la guerra civil, digamos, ¿no? Y llegaron en el año 22. Y ahí también fue una historia interesante porque fueron los que de alguna manera, no digo comandaron, pero formaron el ejército paraguayo para ganarle la guerra con Bolivia. O sea que en la guerra entre Paraguay y Bolivia, la guerra del Chaco en la década del 30, exacto, también hubo rusos ayudando. Mira, tengo para compartirte... 42 generales blancos. ¡Wow! Sí. Tienen un cementerio interesante ahí en Asunción que se puede visitar, que son... El más importante fue el general Belaye. ¡Wow! Cuando escucho estas historias a veces me sorprende lo poco que conocemos del mundo y tantas historias que hay para contar. Tengo un videito muy pequeño para compartirte y para que escuches
una música que tal vez te traiga algunos recuerdos y que después nos cuentes qué es. Nos quedan solo 3 minutos de programa, pero son todos tuyos para que nos cuentes. Bueno, la Catiulla es una canción de la Segunda Guerra Mundial que remite al nombre de Catalina, que es una mujer que despide a su hombre al frente y ella se queda defendiendo la patria. Entendemos, yo tengo mi abuelo que participó en la Segunda Guerra Mundial y para Rusia en general y para las ex repúblicas soviéticas es muy importante esa guerra porque la Unión Soviética es distinto la cantidad de millones de muertos, pero bueno, alrededor de 30 millones de muertos los puso la Unión Soviética. Y para nosotros, como descendientes de esos soldados, es muy importante que ese recuerdo y que no sea eterno y que además no se distorsione la historia. Por eso el 9 de mayo, como dijo bien el compañero historiador, es una de las pocas fiestas que une a todo el mundo. Silvana, nos queda 1 minuto, te pido para terminar, ya que vos sos cineasta y de paso recomiendo que vean tus películas, que nos digan 2 nombres de cineastas o de películas que los que nos gusta tenemos que ver de Rusia. Uy, no me van a alcanzar los minutos, pero bueno, qué sé yo soy de la escuela de Einstein y me gustaría que lo vieran desde otro punto de vista, las películas de él, pero bueno, hay películas memorables como Pasaron las grullas, que son justamente sobre la Segunda Guerra Mundial, y bueno, Tarkovsky es mi querido director de cine, así que yo creo que todas las películas de él serían buenas, especialmente Andrei Rublev, que fue el primer pintor de íconos ruso, y que de alguna manera esa película refleja el camino tortuoso por el cual pasa un artista. Muy bien, Silvana, te agradezco muchísimo, como siempre digo, muchas gracias por enseñarnos, por estar ahí conectada y por esta hermosa comunicación. Gracias a vos y a todos los televidentes. Bueno, estamos llegando al final, quedan las recomendaciones. Vean Tarkovsky, Pasaron las grullas, escuchen esa música hermosa, Catiulla, que solamente escuchamos 30 segundos. Así que bueno, pasó Rusia, en el próximo programa seguiremos viajando, que tengan un muy lindo sábado, muy lindo domingo y que empiecen muy bien la próxima semana. Saludos. Más el uso de una gaseosa de lima limón, no es la idea ir por ese camino, sino elaborar algo, la vieja usanza y tratarlo de